recordarles que a partir de este 1 de abril de 2024, el impuesto al valor agregado IVA pasará del 12 al 15%. Esta decisión fue oficializada por el presidente Daniel Noboa mediante el decreto ejecutivo 198. En este caso, ustedes estarán preguntando en sus hogares qué productos suben el IVA. Pues contarles que en el país se manejan dos tarifas de IVA, 0% para todos los productos que no son tratados, es decir, de origen natural, y 12% para los bienes que son tratados de su estado natural o que estén destinados a la comercialización y los servicios que generen utilidad. Entre algunos de los alimentos que tienen IVA en la canasta básica familiar están, por ejemplo, el café soluble, gaseosas, gelatinas, aliños, mayonesa, salsa de tomate y algunos snacks. Quienes compren también alimentos preparados en restaurantes y cafeterías también empezarán a ver presente este incremento del IVA, pues tendrán que pagar la nueva tarifa del 15%. Y esta tarifa también estará presente en entradas para eventos como partidos de fútbol y conciertos. Y las prendas de vestir también son, en este caso, otros de los utensilios que va a sentirse pues el incremento del IVA al 15%. Para conocer un poco cómo será ese comportamiento de los ecuatorianos frente a este incremento del IVA ya a tan solo pocos días, nuestra compañera Nicole Mendoza va a mantener un diálogo con Marco Romero. Él es director de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que Nicole, cuéntanos los detalles en este momento. Carape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. Nos encontramos justamente aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, junto con el director de Estudios Sociales y Globales, Marco Romero, quien, como lo comentaba Selvi, nos va a explicar un poco acerca del comportamiento de consumo de los ecuatorianos ante el incremento del IVA, que, como lo mencionabas también, será a partir del 1 de abril. Y señalando también un poco el tema económico en cuanto a conocer, ¿no?, si este incremento va a solventar los problemas financieros en cuanto a seguridad que mencionaba el presidente Daniel Noboa. En este momento tenemos aquí al director con quien vamos a platicar. Buenos días, director, ¿cómo está? Coméntenos acerca de este tema sobre el consumo, ¿no?, que se puede prever, de cómo sería ese comportamiento de los ciudadanos ecuatorianos ante el incremento del IVA. Buenos días a ustedes, bueno, gracias a Corape por su invitación, buenos días con su amplia audiencia. Sí, al ser el aumento del impuesto al valor agregado un impuesto al consumo, evidentemente provoca cambios en los patrones de consumo. Como usted ha señalado, el día lunes entra en vigencia la subida de 3 puntos decretada por el presidente de la República y, por supuesto, un primer elemento es que las familias que han tenido las posibilidades de hacerlo han anticipado consumos que estaban previstos para el resto del año o quizás más, con un tiempo mayor. Primera cosa. La segunda, efectivamente, salvo las medicinas y los alimentos, la subida del IVA va a aumentar en forma generalizada el nivel de precios. ¿Por qué? Tomemos un ejemplo, el pan, ¿ya? Para hacer el pan no tiene IVA, es verdad, pero la fabricación del pan exige comprar huevos, mantequilla, levadura, harina, etcétera, y cada uno de esos paga el IVA. Entonces, sí, son 3 puntos, pero un tema que vale la pena destacar es que históricamente en el Ecuador y en general en América Latina, cuando hay elevaciones de estos impuestos, hay sectores que aprovechan para ampliar la magnitud de la repercusión de esas alzas. Por supuesto, eso implicaría, digamos, evitar que eso ocurra, implicaría un control de precios que en el país no existe desde hace mucho tiempo atrás. Lo que cabe esperar es entonces que una vez que entre en vigencia el IVA, va a haber sectores que se ven obligados a modificar la composición de su canasta en la medida de lo posible, pero es claro que en las condiciones en que se da esta subida del impuesto al consumo va a afectar la balbuciente recuperación que estaba registrando la economía ecuatoriana. ¿Qué significa eso? Simplemente que tiendas, restaurantes, pequeños negocios van a
ver reducirse el consumo. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos una estructura de demanda efectiva o de capacidad de compra en el Ecuador reducida. O sea, 7 de cada 10 habitantes no tienen un empleo formal y por lo tanto no es que no tienen ingresos de supervivencia, a veces tienen ingresos más importantes, pero su comportamiento de consumo no equivale al de economías modernas en las cuales, qué sé yo, el consumo llega a todo el conjunto de la población. Vale la pena señalar también que el consumo constituye más o menos las 3/4 partes del PIB y ese es un sector que va a ser afectado. Básicamente, ¿qué aspectos van a ser, qué rubros, qué productos van a ser los más afectados? Aquellos que las familias pueden prescindir durante cierto tiempo, que si yo, compras de vestido, compras del equipamiento básico del hogar, etcétera, o su reparación va a ser más generalizada que el reemplazo por nuevos equipos. Ese tipo de comportamientos creo que se pueden anticipar. Perfecto. Y si, por ejemplo, hablamos también del tema de la consulta popular, dentro de esto está uno de los índices que preocupa a la mayoría, tanto de estudiantes como de trabajadores activos, sobre el trabajo por horas, ¿no? Esto puede también estar relacionado con lo del incremento del IVA, que es como una manera, digamos, de pausar, ¿no? Esa economía para las familias. ¿Cómo se relacionaría tal vez estos dos temas? O sea, es indudable que yo no le vería tan directo porque, por supuesto, o el trabajo, el cambio en la legislación sobre el cual se va a consultar en próximos días, busca implantar el pago por horas. El tema es que básicamente lo que se está haciendo en la mejor de las posibilidades es dividiendo el salario mínimo vital para 8 horas diarias y estableciendo un costo por hora. Pero la cuestión no es solamente esa, sino el tema es que ante un escenario de tan alta informalidad como tenemos, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, esto abre la puerta para abusos, para evadir el pago de derechos, simplemente reduciendo el tamaño de la jornada, contrataciones a tiempos parciales, etcétera. Entonces, ese es un tema muy, muy complejo. Por supuesto que tiene, como usted dijo, una relación con el consumo, porque simplemente ese sería un golpe adicional al que se daría con la subida del IVA, ¿no? Entonces, como decía, el tema es que el efecto históricamente está determinado, es más bien recesivo, o sea, reduce el consumo y por lo tanto reduce el empleo, reduce la dinámica del conjunto de la economía, ¿no? Y también otro comportamiento que cabe esperar es el de que sabemos que en muchos negocios, en comercio informal, no se paga IVA, ¿no? Entonces puede expandirse ese segmento que no paga IVA, una, y dos, en términos netos, el rendimiento del impuesto que el gobierno ha planteado en casi 1.500 millones de dólares no llegaría a ser el esperado. ¿Por qué? Por estos elementos que le digo, o sea, reducción del consumo, lo que paga IVA, o simplemente evasión del impuesto haciendo transacciones informales. Perfecto. Y ahora ya yéndonos un poco más al tema de las razones de por qué se hace este incremento, ¿no? Que como lo señalaba el presidente Daniel Noboa, es para poder solventar los problemas de seguridad nacional que tiene actualmente el país. ¿Realmente este incremento va a solucionar esa problemática que presenta el Ecuador? Comenzando por lo primero que usted señaló, o sea, los gobiernos tradicionalmente, no solo ahora, desde la década de los 80 en el Ecuador, han tratado de recurrir casi siempre al IVA. Las recomendaciones de instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, FMI, casi siempre apuntan a eso. ¿Por qué? Porque tiene una recaudación inmediata. O sea, rinde efectos inmediatamente. No así el impuesto a la renta o impuesto al patrimonio o contribuciones especiales. Esto es un alza que se mantiene durante el tiempo. Esa es la primera. Entonces, por eso se recurre a ese mecanismo, a ese instrumento. La otra
es que de todas maneras también resulta más difícil de evadir que los otros impuestos directos, patrimonio, renta, etcétera, ¿no? Con los más diversos mecanismos. Pero la segunda parte de su pregunta me lleva a un tema que me parece que es el más importante. O sea, como señalé hace un rato, la recaudación esperada llegaría alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares, y eso no cubre sino una fracción inferior al 30% del déficit fiscal planteado. Entonces, no es una solución definitiva al tema, y me parece que allí está el meollo de este tema y de lo que debemos analizar a profundidad. Es una medida cortoplacista. Es una medida básicamente de emergencia. No estamos claros, como lo están señalando los gobiernos autónomos descentralizados ahora, que esos recursos vayan necesariamente a un plan de seguridad que no conocemos, cuyo costo no se ha evidenciado. Entonces ahí hay una falta de transparencia, por un lado. Y por otro lado, lo que me parece más importante es que no solo en el Ecuador, en todos los países de América Latina y en varios del resto del mundo también, existe un caos en los sistemas de recaudación fiscal. O sea, por este patrón de comportamiento de tratar de responder casi siempre a las emergencias, se han alzado básicamente los impuestos indirectos, tipo el IVA. ¿Por qué indirectos? Porque se sabe, no se sabe a ciencia cierta quién es el que va a pagar. El productor no va a pagar. En el ejemplo del pan que decía antes, todos los aumentos de costos que tenga que hacer una panadería los va a trasladar al consumidor. Pero entonces, por eso se les llama indirectos. Ese se ha convertido en el pilar de la recaudación tributaria en la mayoría de los países. Eso y en impuestos a los consumos especiales, cigarrillos, cervezas, licores, etcétera. Pero los impuestos directos que van dirigidos a segmentos, a los más beneficiados con el funcionamiento de la economía, a las empresas más grandes, a las personas que ganan los ingresos más elevados o han perdido peso en la estructura de ingresos fiscales en el mundo en general. Entonces, y tercer lugar, que es mucho más importante, por el supuesto o atractivo para la inversión y para la generación de empleo, se ha establecido en la mayoría de los países un elemento que se llama gasto tributario y que tiene un nombre absolutamente opaco, porque no es otra cosa que ingresos tributarios que se dejan de percibir porque se dan como incentivos a diferentes sectores. Entonces tenemos que en todos los países de América Latina, el año pasado la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina hizo un estudio, en todos los países existen estos gastos tributarios que no son simplemente que ayudas a las empresas más grandes, incluso extranjeras, en grandes magnitudes. ¿Bajo qué mecanismos se dan esas ayudas? Básicamente reduciendo el impuesto a la renta, reduciendo impuestos al IVA, por ejemplo, reduciendo las tarifas que se pagan por luz, por diésel, etcétera. Entonces tenemos que varios de los más grandes empresas de nuestros países están recibiendo esos beneficios. Allí no se los denomina subsidios, se los llama incentivos, se los llama gasto tributario. Pero lo que se da, por ejemplo, en el gas o en la gasolina, se le llama subsidios. Entonces, dejando el tema subsidios para otra oportunidad, el tema es que no hay ninguna evaluación de cuáles son los resultados efectivos que esos recursos que el Estado deja de percibir supuestamente para estimular empleo, estimular inversión, estimular exportaciones, no sabemos qué resultados dan. Y en el caso del Ecuador, están estimados en más de 5.000 millones de dólares ese gasto tributario. O se dice, y es verdad, que corresponde, por ejemplo, como señalé al principio, a IVA no cobrado a alimentos, IVA no cobrado en farmacéuticos, y es así. Pero hay un amplio porcentaje que corresponde a impuestos que no pagan empresas, a tarifas preferenciales para camaroneras, para transportistas, para grandes empresas de pesca, etcétera. Entonces, se estima que esos recursos
pueden reducirse y darían un importante ingreso para el Estado. Y por último, también la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha calculado la magnitud de la evasión y elusión tributaria. La evasión es simplemente no pagar y en el caso del Ecuador en particular, cabe la pena señalar que en los últimos 5, 8 años se han dado una gran cantidad de periodos de remisión de impuestos, de costos, de multas a los que no han pagado impuestos. Entonces se ha convertido prácticamente en una costumbre. En el gobierno del presidente Noboa ya van 2. Una que se introdujo cuando se hicieron los cambios tributarios, y la otra la que se ha colocado en la ley llamada de promoción del turismo. Ahí también hay una remisión de impuestos, multas y recargos. Entonces, ¿qué significa eso? Por un lado, o le van a cobrar al conjunto de la población un mayor costo en los bienes de consumo, mientras por el otro se está eliminando impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Entonces ahí hay una incoherencia. Me parece que es imperioso hacer un consenso nacional para transparentar las cosas y clarificar estas estructuras absolutamente opacas en el tema de impuestos. Y eso sin mencionar el tema de aduanas, donde hay una evasión tributaria también superior a los 7.000, 8.000 millones de dólares. Entonces, se necesita una reformulación estructural del sistema tributario, que sea justa, que sea transparente, que grave más a los que más ganan, que grave a las grandes fortunas, que grave al patrimonio, etcétera, ¿no? Perfecto, muchas gracias, director. Tal cual como lo ha mencionado el director. Le agradecemos a nuestra compañera Nicole Mendoza por ese diálogo que mantuvo con Marco Romero. Como le mencionamos, él es director de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar y nos estaba contando un poco el análisis frente a este incremento del IVA del 12 al 15% que ya va a empezar a ser visible desde este 1 de abril de 2024.